Hay un plan de acción clarísimo en esta ideología de género. Se llama deconstrucción. Deconstruir el lenguaje, la familia y abolir la maternidad, la reproducción, la sexualidad, la educación, la religión. Empecemos con el lenguaje. Hay que cambiar el significado de las palabras. Antes uno le preguntaba a los amigos, ¿qué hubo de tu novia? ¿Qué hubo de tu marido? ¿Qué hubo de tu novia? ¿Qué hubo de tu mujer? Ahora pregunta, ¿qué hubo de tu pareja? Porque tiene miedo de que el otro le diga, no tengo novia. No hace mucho uno de mis colegas, le dije yo, uy, ¿cómo estás de lindo? Te hiciste un bypass y quedaste muy bien. Yo me imagino que las mujeres te están cayendo encima y me dicen, no, yo tengo novio. Y yo me le he quedado mirando y yo, perdón, sí, yo tengo novio. Entonces ya uno no pregunta por su novia o por su novio porque tiene miedo de quedar mal. Obviamente, la ideología de género se encarga constantemente de manipular el lenguaje, de naturalizarlo y de llevar adelante una suerte de guerra cultural. De eso se trata, porque es una ideología anticientífica. Es constante el uso y abuso de palabras engañosas dentro del diccionario, del catecismo de la ideología de género. Ejemplos hay en montones. La homofobia es uno. ¿Quieren otro? Cuando un travesti se quiere arrancar los genitales, se quiere amputar los genitales, se le llama cambio de sexo. No se puede cambiar el sexo. El travesti sigue siendo varón. ¿Tiene derecho a amputarse los genitales? Es su cuerpo. Nadie puede oponerse, que haga lo que quiera, pero no cambia el sexo. Sigue siendo varón. Un varón amputado, un eunuco, si quieren. Por eso se le llama cambio de sexo dentro de la distorsión idiomática permanente que utilizan los voceros de la ideología de género. Otro ejemplo, cuando una madre quiere matar a su hijo que está en gestación, le llaman interrupción del embarazo. No se puede interrumpir el embarazo. La interrupción es el cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. Y en el caso del embarazo no hay posterior reanudación, sino que es un hecho irreversible. ¿Por qué es un hecho irreversible? Porque la muerte es un hecho irreversible y se está matando a un menor. Sin embargo, los ideólogos de género, con sus neolenguas y su desnaturalización del lenguaje, nos van a decir no, porque la mujer tiene derecho a disponer de su cuerpo. De su cuerpo sí, no del cuerpo de un tercero, que encima es su hijo. De la misma manera, se utilizan, por ejemplo, otro tipo de distorsiones idiomáticas. Por ejemplo, se habla del matrimonio homosexual. Podrá ser una unión jurídica, pero no es un matrimonio, porque el matrimonio técnicamente viene de la matriz, que es el seno materno. O sea, es la unión de la cual está la potencialidad de la maternidad. Obviamente, en una unión cuya naturaleza, cuyo vínculo inherente, la maternidad, es imposible, no puede ser un matrimonio. O sea, es constante. Entonces, se cambia la percepción de la realidad a partir de cambiar palabras y de cambiar sentido de palabras y de buscar aforismos que van penetrando en la opinión pública y el desapercibido lector, el radioescucha, el televidente, acríticamente lo va recibiendo como algo natural, sin advertir la verdadera intencionalidad que hay en cada una de estas distorsiones, tanto sea de las palabras, o del uso de las mismas, o del sentido de las mismas. Nuevamente, la homofobia no existe. Que un lobby, no existe técnicamente y médicamente, no hay un médico que lo pueda avalar, que un lobby lo haya logrado meter en el diccionario es parte de la batalla cultural y es parte de quienes nos oponemos a esa agresión cultural señalarlo, porque por supuesto no existe esa fobia, porque no existe ningún manual de psiquiatría que diga que la homofobia existe como enfermedad. Es simplemente una palabra inventada de carácter peyorativo, anticientífico, para destratar, para desacreditar a todo aquel que se opone a la superstición del género, a la ideología de género. Por supuesto, toda revolución cultural necesita una manipulación constante idiomática del lenguaje, entonces intenta incorporar palabras nuevas y denaturalizar otras palabras. Dentro de ello, la homofobia lo que hace es atribuirle al que piensa distinto de la agenda de género una fobia, una patología. Por supuesto, algunos se sintieron molestos y lo que argumentaron es que en realidad la homofobia existe porque lo dice el diccionario. Miren, la Real Academia Española define la homofobia a partir de diciembre del 2015, plena fecha en la cual con Agustín Laje estábamos preparando el libro negro de la Nueva Izquierda que salió a mediados del 2016.
se incorporó oficialmente en esta neolengua, en esta lucha cultural, el concepto de la homofobia como aversión a la homosexualidad, es la definición que se da en el diccionario a partir de fin del 2015. Primero, el género no es sinónimo de sexo. Segundo, vamos a hablar bien el castellano. Porque además, eso que nosotros en castellano lo decimos como femenino o masculino o neutro, es del lenguaje. Y eso lo aprende uno en el colegio. Inclusive, en otros idiomas es distinto. Por ejemplo, en alemán, silla es masculino, der Stuhl. Y nosotros, femenino es la silla. Casa para nosotros es femenino, en alemán es neutro, das Haus. Bueno, y así en cualquier otro idioma que ustedes busquen, no coincide. Entonces allá el género va a ser mucho más distinto si lo metemos al tema de las personas que lo que nosotros tenemos. Les leo esto que es muy corto. La abogada o la abogado, la arquitecta o la arquitecto. ¿Cómo y por qué se debe decir la señora presidente, no presidenta? En español, el plural en masculino implica ambos géneros gramaticales. Así que al dirigirse al público no es necesario ni correcto decir mexicanos y mexicanas, chiquillos y chiquillas, niños y niñas, panameños y panameñas, hermanos y hermanas. Hoy en día, otros ignorantes políticos y comunicadores continúan con el error. Decir ambos géneros es correcto solo cuando el masculino y el femenino son palabras diferentes. Por ejemplo, mujeres y hombres, toros y vacas, damas y caballeros. Ahora viene lo bueno, detallito lingüístico, presidente o presidenta. Aprendamos bien el español de una vez por todas. En español existen los principios activos como derivados verbales, como por ejemplo, el participio activo del verbo atacar es atacante, el de sufrir es sufriente, el de cantar es cantante, el de existir, existente. ¿Cuál es el participio activo del verbo ser? El participio activo del verbo ser es ente, el que es el ente, tiene entidad. Por esta razón, cuando queremos nombrar a la persona que denota capacidad de ejercer la acción que expresa el verbo, se le agrega la terminación ente. Por lo tanto, a la persona que preside se le dice presidente, no presidenta, independientemente de su género. Por lo tanto, se dice capilla ardiente, no ardienta, se dice estudiante, no estudianta, se dice adolescente, no adolescenta, se dice paciente, no pacienta, se dice comerciante, no comercianta. La señora Cristina Fernández de Kirchner, para aquellos que andan atrasados de noticias, es la actual presidente de Argentina. Aquí no solo se hace un mal uso del lenguaje por motivos ideológicos, sino por ignorancia de la gramática de la lengua española. Y ahora en Venezuela, con el socialismo, también el presidente que tienen hace uso de estas barbaridades. Un mal ejemplo sería: la pacienta era una estudianta adolescenta, sufrienta, representanta e integranta independiente de las cantantas, y también atacanta, y la velaron en la capilla ardienta, ahí existenta. Qué mal suena ahora, ¿no? Es siempre bueno aprender de qué y cómo estamos hablando. Caso contrario en Chile, donde lo aplican bien. La señora Bachelet era la presidente. Por eso, cuando hablamos de niños y niñas, para no excluir a nadie, hermanos y hermanos, señoras y señores, miren, el discurso se vuelve tan cansón que uno termina en otro planeta y desconcentrado completamente. Es una invitación un poco a la gramática, para ir terminando. ¿Cómo se propaga? Con el transbordo ideológico inadvertido. Si yo empiezo a que las niñas se vistan con prendas neutras, igual los niños, a que empecemos a hablar de género, empecemos a hablar de cosas que no son, y a que creamos que eso es la realidad y además lo adorno con colores, yo en el inconsciente voy generando el caldo de cultivo para eso. Pero además, las palabras talismán. Si yo digo muerte digna, todo el mundo me va a decir eutanasia. Muerte digna no es eutanasia, es todo lo contrario, es ortotanasia. Es decir, cuidados paliativos, ayudar que no haya dolor, que no haya malestar, pero como nos han dicho que muerte digna es sinónimo de eutanasia, salimos como loros adoctrinados a decir muerte digna, eutanasia. Aborto, ya no lo llamamos aborto, sino IVE, interrupción voluntaria del embarazo. Si yo hago esto, puedo volver a empezar. Si yo aborto, no puedo recuperar esa vida. Entonces llamemos a las cosas por su nombre. Se llama aborto provocado, despenalizado. Se llama eutanasia a la muerte voluntaria de un ser que sufre, distinto a la ortotanasia.
Ustedes saben, por ejemplo, que en Francia hay pueblos donde ya se ha prohibido la palabra mademoiselle. ¿Qué significa esta palabra? Señorita. ¿Por qué se la prohíbe? Porque dice, no existe su correlativo en masculino, no existe el señorito. Entonces, señorita, como palabra, oculta una suerte de violencia de género que consiste en develar el estado civil de la mujer. Entonces, ¿qué hace el Estado? Viene y le prohíbe a sus ciudadanos hablar en esos términos. En Andalucía tenemos, voy a hablar un poco sobre la lengua, ¿no? Sobre las neolenguas que nos recuerdan mucho a 1984 de George Orwell. En Andalucía ya hay inspectores estatales que se pasean por los colegios vigilando en qué términos hablan los alumnos y los maestros. Y hay nuevas malas palabras en Andalucía, en el marco académico. ¿Cuáles son esas nuevas malas palabras que el Estado las regula? La palabra alumno, profesor, investigador. ¿No dice, qué tiene de malo? ¿Son palabras tan propias de ese ámbito? Bueno, dicen los burócratas, ustedes tienen que decir el alumnado, el profesorado, el personal investigador. Hay que empezar a quitarle género a la cosa. Y en Suecia, todavía más. Tenemos el Estado sueco que ha creado una nueva palabra, un nuevo artículo. Allí tenemos hon y han. Hon significa él, han significa ella. Y ahora el Estado quiere que sus ciudadanos digan gen. Algo de esto está pasando, por ejemplo, en Chile, donde ya no por el Estado, pero sí todos los caviares están hablando de estos términos, y dicen, por ejemplo, todes, en vez de todos. Es cierto, estuve hace una semana dando charlas en Chile, y hablan así, todes. En vez de estamos divertidos, estamos divertides. Y a esto corresponde también esta neolengua que ya ni siquiera para poner la palabra todos le mete la arroba. Ahora le meten una X. Claro, ¿por qué? Porque la mujer no existe. Entonces lo que existe es una multiplicidad de géneros que se cuentan por centenas.